Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo, que fue escrito para los judíos, para demostrarles que Jesús es descendiente de David y descendiente de Abraham, y por lo tanto miembro a pleno derecho del pueblo y además heredero legítimo del título de Mesías. Desde el inicio, en el pasaje inicial del Evangelio de San Mateo, encontramos varias referencias a lo que es la ley, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Hay muchas referencias cuando se habla del ángel del Señor que se le manifiesta a José y le ayuda a resolver una cosa que él tenía pendiente porque María resultó embarazada. También José ha buscado en la ley cómo cumplir la voluntad de Dios. Y después tenemos otro pasaje en el que los magos llegan siguiendo una estrella. También el dato de la estrella aparece en el libro de la ley, los primeros 5 libros. Cuando se habla de la huida a Egipto y el retorno de Egipto, otra vez hace referencia a la etapa que describe el libro de la ley. Después de esto, cuando Jesús es tentado después del bautismo por el diablo, Jesús le responde siempre con la palabra de Dios que se encuentra en el libro de la ley. Y si a Jesús se le llamó justo, y si Jesús respondió a Juan el Bautista: conviene que cumplamos toda justicia, todo tiene que ver con la ley, con la voluntad de Dios expresada allí. La parte que hoy hemos leído nos presenta el sermón de la montaña, en que Jesús ha hablado a todos diciendo lo que pueden legítimamente esperar de él. Él invita a la bienaventuranza y dice bajo qué condiciones, pero a los discípulos les insiste que ellos tienen que ser un punto de referencia, que la gente tiene que notar en sus buenas obras que ellos son hijos de Dios. Y los llama también a cumplir la justicia de una manera plena. Y es aquí donde está insertado este pasaje. No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. Algunos esperaban al Mesías y sabían que el Mesías iba a aclarar todas estas cosas, si se iba a continuar con la ley o no. Tenemos una referencia muy clara con aquel pasaje de la samaritana que le dice a Jesús: cuando venga el Mesías nos lo explicará todo. Y todo el mundo tenía, de los que habían estudiado, la expectativa de que Jesús podría abolir la ley o los profetas. Abolir significa quitarle todo valor, toda vigencia, cualquier obligatoriedad a lo que mandaba la ley o los profetas. Esta expresión de ley o los profetas proviene de la liturgia cotidiana en el culto, porque los libros previstos en la celebración sabatina eran precisamente de la ley o de los profetas. Normalmente estaban excluidos los escritos, que equivalen a los libros sapienciales o didácticos que nosotros identificamos cuando hemos estudiado el Antiguo Testamento. Pero Jesús les dice que Él no ha venido a quitarle valor o vigencia a esto que Dios ha dispuesto para el pueblo de Israel. Por el contrario, Jesús viene a enseñarles a dar cumplimiento pleno, a realizar bien realizado lo que Dios quiere, la voluntad expresada por Dios en la ley que les dio a través de Moisés. Y esto que Jesús dice, lo dice con una afirmación
contundente. Les hace entender que no deben descuidar nada, que deben darle un cumplimiento completo, perfecto, pleno a lo que Dios ha dispuesto según su voluntad. Tan serio es que permanece vigente y válido aquello que Dios ha mandado a través de la ley y que los profetas han recordado constantemente, que, dice Jesús, yo les aseguro, primero se van a acabar el cielo y la tierra, los puntos firmes de referencia cotidiana para el ser humano. El hombre vive bajo el cielo y habita sobre la tierra. Esto todos los días de su vida el hombre, que tiene normalmente el uso de sus 5 sentidos, lo nota. Sabe que habita en la tierra y sabe que está bajo el cielo. Este es el mundo de la humanidad. Y dice Jesús, primero se va a acabar esto a que deje de ser obligatoria la más pequeña letra o coma de la ley. La más pequeña letra o coma de la ley se parece a una comilla pequeña nuestra, se llama yod. Pero también dice Jesús que ni siquiera lo que equivale a un acento, una especie de cuernito que se ponía encima de las letras prácticamente como un adorno, ni eso, estando escrito en la ley, dejará de ser vigente. Continúa siendo obligatorio mientras que dure la tierra y el cielo, mientras que el hombre esté habitando sobre la faz de la tierra y esté bajo la luz del sol y de la luna que alumbran el cielo. Por eso Jesús dice, si alguien quebranta uno de estos preceptos menores y enseña a eso a los hombres, a quebrantar los más mínimos mandatos, en el reino de los cielos será el menor. ¿Qué quiere decir con esto? Jesús dice que no debe por ningún motivo faltarse a todo lo que el Señor manda por ser pequeño o menor en apariencia alguno de los mandatos que, por cierto, se discutían si eran válidos todavía entre todos los preceptos o las prescripciones que Moisés les había dado. Jesús dice, sin querer abaratar la voluntad de Dios, es obligatoria toda la ley. También los mandamientos menores deben mantenerse en vigencia porque son válidos, porque en ellos se transmite la voluntad de Dios. En ellos se revela lo que Dios enseña y lo que Dios quiere. Por eso había entre los israelitas una serie de catálogos de codificaciones acerca de los mandamientos. Se hablaba de mandamientos ligeros y de mandamientos graves o pesados. Nosotros hablamos de leves o graves. Lo cierto es que Jesús dice, también lo mínimo, lo minucioso, lo pequeño, sigue siendo válido, permanece vigente. No me toca a mí quitarle su validez ni abolirlo. Así les invita a que tengan una conducta como discípulos ejemplar para los demás, conforme a lo que su maestro enseña y a lo que él vive. Y por ello Jesús les enseña, les insiste que si quieren ser menores en el reino de los cielos, significa bajo el reino de Dios, ustedes enseñen a faltar a los mandamientos. Pero en cambio, si ustedes cumplen fielmente todo aquello que Dios ha dispuesto y ha mandado a través de la ley, aunque les parezca de poca importancia o algo menor, lo cumplan y lo enseñen, de eso dependerá que ustedes en el reino de Dios sean verdaderamente grandes. Así Jesús ratifica que la ley permanece vigente y en cuanto permanece vigente es obligatoria, pero debe cumplirse plenamente y de eso depende ser grandes o ser pequeños en el reino de Dios. El Señor Jesús sabe que todos aspiramos a ser grandes ante Dios, pero deja libre a cada uno si lo quiere cumplir y quiere ser lo que Dios quiere.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.